Señoras y señores jefes de delegación, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto, señoras y señores representantes de las delegaciones de los Estados miembros, señoras y señores observadores permanentes, señoras y señores representantes de órganos, organismos y entidades de la OEA, invitados especiales, damas y caballeros. Me complace dar inicio a la presente sesión del 53º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, convocada de conformidad con lo adoptado por la Asamblea General y el Consejo Permanente mediante las resoluciones 2923 y 11015. Aprovecho la oportunidad para felicitar en nombre de esta Asamblea al Gobierno y al pueblo de San Vicente y las Granadinas con ocasión de la celebración de su fiesta nacional el pasado 27 de octubre. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3º del reglamento de la Asamblea General, nos corresponde ahora elegir a quien ejercerá la presidencia de este periodo extraordinario de sesiones. Me es grato ofrecer la palabra a las delegaciones para que presenten las nominaciones correspondientes. Tiene la palabra la señora embajadora del Perú. Gracias, señor presidente. Buenos días. Quisiera proponer la candidatura de la embajadora Elisa Ruiz, que ha sido la presidenta de la CAP y que ha llevado a cabo una destacada labor y ha logrado el consenso, y que esta candidatura sea por aclamación. Señora jefe de la delegación del Paraguay, embajadora Elisa Ruiz Díaz, en nombre de todas las delegaciones y en el mío propio, le manifestamos nuestras sinceras felicitaciones por la elección como presidente del 53º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Le deseamos éxitos en el ejercicio de su presidencia y ahora la invito a que ocupe este lugar principal. Breve y exitoso.
Un momento, vamos a sacar los útiles, acomodarnos. Señoras y señores jefes de delegación, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto, señoras y señores representantes de las delegaciones de los Estados miembros, señoras y señores observadores permanentes, representantes de órganos, organismos y entidades de la OEA, invitados especiales, damas y caballeros. Antes de continuar con la consideración del proyecto de temario, quisiera agradecer la confianza que han depositado en mi persona por esta elección por aclamación como presidenta del 53º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. En particular, agradecer a mi estimada colega, la embajadora de Perú, por presentar mi nominación para ejercer la presidencia. Las sesiones de esta Asamblea, convocada con el propósito de considerar y aprobar el proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para el año 2019. Antes de proseguir, deseo hacer algunas menciones en especial, ofrecer mis condolencias al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos ante los trágicos sucesos del fin de semana pasado. Pero en contraposición, felicitar al pueblo y gobierno del Brasil por las exitosas elecciones. Así también las felicitaciones al gobierno y al pueblo de San Vicente y las Granadinas por sus fiestas patrias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de temario, el cual fue acordado por la Comisión Preparatoria y transmitido para la consideración y aprobación por parte de esta Asamblea General. Pregunto a las distinguidas delegaciones si podemos aprobar el proyecto de temario. Ofrezco la palabra. No habiendo solicitudes de palabra, aprobado. Punto 3. Nos corresponde ahora considerar el proyecto de calendario. Pregunto a las delegaciones si podemos aprobar este documento en el entendido de que en caso de requerirse hacer ajustes al calendario que se propone, estos quedarán sujetos a las atribuciones que le competen a esta presidencia de conformidad con el artículo 15 del reglamento de la Asamblea General. Ofrezco el uso de la palabra a las delegaciones. No habiendo objeciones, aprobado. El siguiente punto, el cuarto del orden del día, se refiere a la aprobación de las recomendaciones sobre el asunto de procedimientos adoptadas previamente en el marco de la comisión preparatoria, en particular en cuanto a que las exposiciones de los jefes de delegación en las sesiones plenarias no excedan 6 minutos, que de conformidad con los artículos 20 y 37 del reglamento de la Asamblea General se establezca como límite para la presentación de propuestas las 11 de la mañana del martes 30 de octubre del 2018, que el 53º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General inicie y concluya el día martes 30 de octubre de 2018. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento de la Asamblea General, las actas de las sesiones plenarias sean textuales y que en el caso de que la Asamblea General decida instalar la Comisión General, las actas de las sesiones de dicha comisión sean resumidas. Pregunto a las delegaciones si podemos aprobar estas recomendaciones transmitidas a la Asamblea General por la comisión preparatoria. Ofrezco el uso de la palabra. No habiendo solicitudes de palabra, quedan aprobadas.
En cuanto al siguiente punto, corresponde ahora recibir el informe del secretario general sobre las credenciales, el cual es presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del reglamento de la Asamblea General y en el cual se listan las credenciales presentadas en tiempo y forma. Con base en dicho informe, la Secretaría ha elaborado y distribuido la lista provisional de participantes. Señor secretario, por favor. O sea, acá metí la pata. Si no hubiera comentarios, procederemos a aprobar el informe de credenciales entregado por el secretario general, agradeciendo su oportuna presentación. Aprobado. El siguiente punto de nuestra agenda es la consideración del programa presupuesto de la organización para el 2019. De acuerdo a lo establecido en la Carta de la Organización, corresponde a la Asamblea General aprobar el programa presupuesto de la organización y fijar las cuotas de los Estados miembros. En este sentido, la Asamblea General, en su 48º periodo ordinario de sesiones, mediante la resolución AG-RES 2923/18, avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA, encomendó al Consejo Permanente que a más tardar el 30 de junio de 2018 aprobara ad referéndum de la Asamblea General en su próximo periodo extraordinario de sesiones de octubre de 2018 la resolución sobre el financiamiento del programa presupuesto 2019. De tal modo, el Consejo Permanente aprobó la resolución CP-RES 1105, financiamiento del programa presupuesto de la organización 2019, ad referéndum de la Asamblea General en su próximo periodo extraordinario de sesiones de octubre de 2018, la cual fijó las cuotas con las que los Estados miembros financiarán el fondo regular de la organización y estableció el nivel global presupuestario del programa presupuesto del fondo regular para el 2019. Nos corresponde ahora considerar y aprobar el programa presupuesto de la organización para el 2019, contenido en el proyecto de resolución publicado como documento AG-DOC 7/18. Ofrezco la palabra al embajador Carlos Játiva Naranjo, representante permanente del Ecuador ante la OEA y presidente del Consejo Permanente, quien nos presentará el proyecto de resolución que transmite el Consejo Permanente a esta Asamblea General en virtud del inciso C del artículo 90 de la Carta de la Organización. Señor embajador, tiene usted el uso de la palabra. Asamblea General Extraordinaria, al que preste usted el concurso de su conocida capacidad y experiencia. En mi condición de presidente del Consejo Permanente y de presidente de la Comisión Preparatoria de esta Asamblea General. ¿There's no mic? ¿There's no mic? ¿Es ahí o no? Sí. Ahí está. Bueno, en mi condición de presidente del Consejo Permanente y presidente de la Comisión Preparatoria de esta Asamblea General, me complace presentar el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para 2019, documento AG-DOC.7, Romanos 53-E/18. El proyecto de resolución contiene decisiones relacionadas con los siguientes asuntos: apropiaciones presupuestarias, rendición de cuentas ante los Estados miembros, disposiciones de carácter administrativo y presupuestario, y después de intensas negociaciones, como es conocido, y bajo su liderazgo, señora presidenta, el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para 2019 goza de pleno consenso.
De acuerdo con lo anterior, recomiendo respetuosamente a esta Asamblea General que considere y apruebe el proyecto de resolución. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, embajador Játiva. Agradezco la presentación del proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para el año 2019. Tal como nos ha informado el presidente del Consejo Permanente, después de intensas negociaciones, el proyecto de resolución goza de pleno consenso. Consulto a las delegaciones si podemos proceder a la aprobación del proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para el año 2019. Ofrezco el uso de la palabra. No habiendo objeciones, se declara aprobado. Damos entonces por aprobado el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para el año 2019. Ofrezco el uso de la palabra a la delegación de México, por favor. Gracias, señora presidenta. Permítame antes que nada sumarme a las felicitaciones con motivo de su merecida elección y a su destacada labor como presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestales, que logró integrar un proyecto de presupuesto para el año 2019 consensuado y, muy importante, apegado a las prioridades de la organización y a los mandatos acordados por los Estados miembros. Para México resulta prioritario asegurar la fiel ejecución de dichos mandatos, como lo hicimos en esta ocasión, como lo hicimos el año pasado. Debemos evitar a toda costa la tentación de reinterpretar o ignorar las decisiones del máximo órgano político de nuestra organización. Me refiero a los acuerdos de nuestros ministros cada vez que se presenten situaciones complicadas. De ello depende la institucionalidad de la OEA. Por ello, daremos puntual seguimiento a la aplicación del presupuesto conforme a las prioridades acordadas por los órganos políticos de la organización en todos sus pilares y rubros de actividad. Tenemos, los Estados miembros, la importante tarea de continuar trabajando en la sostenibilidad financiera de la OEA. De la misma manera, exhortamos a todas las áreas de la organización a ejercer los recursos bajo el principio de racionalidad y teniendo en cuenta la necesidad de mantener finanzas sanas. Consideramos que existen importantes áreas de oportunidad para fortalecer la coordinación interna, tanto en el proceso de planeación presupuestaria como su ejecución. Nos parece igualmente necesario llevar a cabo una reflexión y análisis para continuar identificando posibles áreas de duplicación y oportunidades de mejora, a efecto de consolidar y enfocar los esfuerzos de la organización de manera estratégica en los temas prioritarios donde pueda tener un mayor impacto, acorde con el proceso de priorización de mandatos emanados de la visión estratégica de la OEA. Señora Presidenta, los Estados miembros, desde luego, tenemos una importante corresponsabilidad en este ejercicio y por ello México reafirma su compromiso para trabajar de cerca con el secretariado y la membresía en aras de avanzar en esta dirección. La resolución que acabamos de aprobar incorpora elementos relevantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como de una metodología novedosa para el mejor uso de recursos provenientes de la recuperación de costos indirectos. La presentación de informes periódicos de todas y cada una de las diferentes áreas de la organización fortalecerá sin duda la eficacia y eficiencia con la que debemos continuar trabajando. Los informes sobre la ejecución de los recursos asignados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sido fundamentales para constatar el pleno cumplimiento de los mandatos de Cancún para el segundo año de su instrumentación.
En ese mismo tenor, confiamos en que tanto el sistema como el resto de las áreas de la OEA presentarán sus planes de gastos e informes de ejecución y resultados, los que nos permitirán no solo visibilizar sus logros, sino también prevenir eventuales problemas o atenderlos de manera temprana. Atención especial merece el tema de recursos humanos, tomando nota de las plazas que se plantea abrir a concurso y aquellas que se prevé suplir mediante contrataciones temporales o transferencias internas. Mi delegación confía en que dichos compromisos se cumplirán en tiempo y forma, con un previo análisis de los perfiles idóneos y que se respetarán los resultados de los concursos para contratación de personal, asegurando que las distintas áreas del secretariado lleven a cabo sus labores sin limitaciones de personal, a tiempo de velar por el uso más eficiente de los recursos disponibles. Del mismo modo, estaremos atentos a que se brinde a la membresía información oportuna y periódica sobre los movimientos de personal, incluyendo posibles dificultades que surgieran en el proceso. Sin perder de vista los objetivos y valores de la OEA en beneficio del desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la seguridad hemisférica, consideramos que no ha sido tarea fácil para la Comisión y su presidenta asignar prioridades presupuestales sin descuidar la orientación política que los Estados miembros han definido. Nos encontraremos en el camino de asegurar que las prioridades determinen la disminución de los recursos que tenemos y no que la disponibilidad de recursos determine cuáles son nuestras prioridades. Se trata, pues, de un proceso continuo a que daremos seguimiento con el objetivo de fortalecer a nuestra institución. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación del Brasil. Bom dia a todos e todas. Senhora presidente, obrigado pela referência gentil à conclusão do recente pleito eleitoral no Brasil. Contamos nesta oportunidade pela primeira vez com o acompanhamento de uma missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, cujas observações preliminares já estão disponíveis para conhecimento de todos. E agradecemos esse esforço feito com o apoio de muitos dos países membros aqui e de observadores permanentes também. É com satisfação que o Brasil recebe a notícia da aprovação por consenso da Resolução Orçamento Programa para 2019. Temos que reconhecer, antes de tudo, e com meu agradecimento pessoal também, o excelente trabalho desempenhado pela sua presidência para a obtenção dessa solução consensual. A delegação brasileira participou ativamente das discussões relacionadas ao orçamento para 2019. O compromisso dos Estados-membros com o texto que acaba de ser aprovado resultou de um amplo exercício de consultas e de negociações entre todas as delegações e também de compromissos importantes de alguns Estados-membros, incluindo o Brasil, que se dispôs a acomodar diferentes interesses para que fosse possível alcançar um resultado aceitável e equilibrado no interesse de todos. Mesmo assim, entendo ser fundamental preservarmos princípios centrais que devem nortear de maneira estrutural nossas discussões presentes e futuras sobre as questões orçamentárias. Austeridade, prudência, planejamento na execução orçamentária são pontos-chave para a delegação brasileira, que seguirá balizando a sua atuação em qualquer discussão orçamentária futura sob esses parâmetros. Neste ano, foi possível chegar a um acordo sobre o orçamento para 2019 com a utilização de algumas soluções criativas. E devemos agradecer à Secretaria-Geral, em particular, pelos esforços com vistas a encontrar essas possibilidades para acomodar os pedidos e as preocupações legítimas dos Estados-membros. Vemos com alguma preocupação, no entanto, as discussões orçamentárias para os próximos anos. Soluções heterodoxas, como as que foram utilizadas agora, seguramente não serão suficientes para se obter um resultado sustentável, por exemplo, para o orçamento de 2020.
Ao antecipar as eventuais dificuldades nas próximas discussões orçamentárias, o Brasil entende essencial nos comprometermos desde já a buscar garantir a sustentabilidade financeira da organização no médio e no longo prazo. As decisões orçamentárias tomadas hoje, assim como as que foram tomadas em anos recentes, elas não têm impacto apenas no ano de 2019, elas vão continuar a ter um impacto sistêmico nos anos subsequentes também. Eu queria mencionar ainda uma questão mais estrutural, que vai além das discussões sobre a distribuição dos recursos entre as áreas da organização. Consideramos fundamental que sejam iniciadas no mais breve prazo possível discussões sobre a governança da organização. Este exercício orçamentário evidenciou que precisamos de regras mais claras para tornar eficiente e transparente a gestão de recursos, bem como para tornar efetiva a participação das áreas da OEA, responsáveis, em última instância, pela educação financeira, e também a participação dos Estados-membros no controle dos gastos da organização. Processos seletivos mais céleres e que contribuam para assegurar uma representação mais equilibrada dos países na equipe da Secretaria-Geral são também igualmente importantes nesse contexto. O Brasil buscará atuar, como sempre, em colaboração estreita com os Estados-membros e com a Secretaria-Geral, com base nas linhas que indiquei agora, de forma a garantir que os compromissos assumidos nesta Assembleia Geral sejam efetivamente implementados e que a austeridade e a prudência sejam observadas em todas as negociações orçamentárias ao longo do próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado, senhora presidente. Gracias a usted, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación del Perú, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos el excelente trabajo efectuado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, especialmente el de su presidenta, para lograr un acuerdo de consenso sobre el programa presupuesto de la OEA en el año 2019. Señora presidenta, como sabemos, la organización cuenta con recursos cada vez más limitados para atender los mandatos dados por los Estados. En ese contexto, el rol que cumple la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios es fundamental para asegurar que los mandatos, prioridades y compromisos asumidos por los Estados se encuentren debidamente financiados a través del uso más eficiente posible de los recursos, permitiendo así su implementación. Para que la CAP, como órgano técnico encargado de asesorar al Consejo Permanente, no solo en lo concerniente al examen del programa presupuesto de la organización, sino también sobre todos los asuntos relativos a la administración de la Secretaría General pueda cumplir estas funciones a cabalidad, requiere contar con información clara, precisa, oportuna y actualizada sobre los diferentes aspectos de la gestión y administración de los recursos de la organización, incluidos los recursos humanos. Y esto no es micromanagement. Y requiere también del apoyo y asesoramiento de la Secretaría General con miras a que todo el aparato institucional, estructura y personal de la organización se encuentre alineado y responde efectivamente a esos mandatos, prioridades y compromisos asumidos por los Estados. Para la delegación del Perú, en la actual situación financiera por la que atraviesa la OEA, que requiere hacer más con menos, la transparencia y eficiencia en las operaciones son dos aspectos claves para el logro de los objetivos de la organización. En tal sentido, cualquier margen de discrecionalidad o flexibilidad en la administración de los recursos debe pasar por el filtro de ambos aspectos y, sobre todo, debe entenderse tendiente al cumplimiento de los mandatos, prioridades y compromisos asumidos por los Estados, y no lo contrario. El Consejo Permanente, como uno de los órganos sobre los que recaen las actividades de vigilancia fiscal en la organización, ya sea de manera directa o a través de la CAP, debe permanecer siempre atento a ello. Señora presidenta, durante la 8ª Cumbre de las Américas, los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio nos dieron, entre otros, el mandato de fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales de las cuales somos miembros,
Debemos entonces cumplir también con ese mandato por medio de medidas concretas que contribuyan a un mejor funcionamiento de la OEA y a la consecución de sus objetivos. Esta delegación manifiesta su plena disposición para trabajar en su cumplimiento, así como en el logro de una administración racional, austera, adecuada y sostenible de los recursos con los que cuenta la organización. Gracias. Gracias, embajadora. Tiene el uso de la palabra el embajador de Uruguay, por favor. Señora Presidenta, luego de diversas reuniones formales e informales de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, se logró arribar al consenso con relación al programa Presupuesto 2019 de la organización. Queremos destacar que las delegaciones hicieron propuestas constructivas, apuntando siempre desde su visión a lo que consideran como mejor para la organización, y es así que las valoramos con respeto y agradecimiento. Consideramos que se pudo lograr, con creatividad y flexibilidad de todos, un resultado final que intenta contemplar lo posible en el marco de la multiplicidad de áreas y mandatos que se le han encomendado por un lado y los limitados recursos con que cuenta la organización por otro. Uruguay desea señalar que al mismo tiempo de cumplir con los acuerdos alcanzados en Cancún en cuanto al reforzamiento de los recursos del Fondo Regular que se otorgan a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han contemplado en todo lo posible los requerimientos de los otros importantes pilares de la organización, como lo son democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Al mismo tiempo, deseamos destacar que, por primera vez, se asignan recursos para el funcionamiento básico del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, para hacer frente a los gastos relacionados a 2 sesiones ordinarias de dicho grupo de trabajo que se celebran al año por mandato. Si bien dichos recursos son modestos, los mismos son muy importantes para dicho grupo de trabajo por la razón antes mencionada. Queremos agradecer y destacar el trabajo de todas las misiones permanentes y en particular de usted, señora Presidenta, en su calidad de Presidenta de la CAP, representante permanente de Paraguay, embajadora Elisa Ruiz Díaz, de la señora Vicepresidenta de la CAP, la representante alterna de Honduras, Zaira Ponce, de la señora Secretaria de la CAP, Ileana Navarro, del señor Presidente del Grupo de Trabajo encargado de preparar el proyecto de resolución sobre el Programa Presupuesto 2019, el representante alterno de San Vicente y las Granadinas, señor Omari Seitu Williams, del señor Consejero Estratégico, economista Luis Porto, y del señor Secretario de Administración y Finanzas, Charles Grover, y de sus respectivos equipos, así como del señor Director del Departamento de Asesoría Legal, doctor Rubén Farge. Trabajando conjuntamente y con espíritu de flexibilidad y búsqueda del consenso, se logró el acuerdo correspondiente sobre el presupuesto de la organización 2019. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Costa Rica, por favor. Gracias, señora Presidenta. Señores y señoras jefes de delegación, embajadores, representantes permanentes y alternos, señor secretario general adjunto, atravesamos por tiempos difíciles para muchos Estados miembros y para la Organización de los Estados Americanos en términos financieros. No es fácil para una organización que nació para atender desafiantes asuntos hemisféricos como la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la lucha contra la pobreza, hacer su trabajo con recursos limitados. Esto lo sabemos muy bien los Estados miembros
y por ello nos hemos abocado en los últimos meses a buscar entre nosotros el camino que consideramos más equilibrado para todos. El trabajo minucioso de consensuar un proyecto de resolución como el que hoy aprobamos, en el que se asignan recursos a las prioridades establecidas por los estados, es una muestra de lo que podemos lograr juntos y enfocados en un solo objetivo. Este ejercicio de diálogo sereno y constructivo demandó intensas negociaciones, pero logramos encontrar este proceso de compromiso suficiente de todos con la organización y sus pilares. El esfuerzo conjunto por lograr una gestión más efectiva, eficaz y responsable de los recursos fue el común denominador. Costa Rica destaca la importancia de tomar decisiones informadas que mejoran la priorización, la austeridad y el uso eficiente de los recursos. Constatamos con este ejercicio que hay muchas cosas que mejorar y ordenar a lo interno de la organización. Eso es cierto, pero con condiciones prudentes, equilibradas y meditadas como las alcanzadas hoy y siempre, con la guía del respeto de las decisiones y los mandatos emanados de nuestro principal órgano político, la Asamblea General. No dudamos que los resultados tendrán un impacto positivo en el corto, mediano y largo plazo. Para Costa Rica, la promoción y el respeto de los derechos humanos es y seguirá siendo una prioridad, en especial cuando el hemisferio afronta situaciones particulares que ameritan redoblar los esfuerzos para asegurar el pleno respeto y ejercicio en todas nuestras poblaciones y que permitirá que los ciudadanos de las Américas acrediten la confianza y credibilidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Aún nos quedan enormes retos por cumplir en el ámbito de los derechos humanos y es por ello que debemos seguir trabajando y no creer que la labor está concluida. Es un proceso, como el de la democracia, que está en permanente construcción. Hay que cuidarlos con mucho celo. La adopción de este presupuesto refleja la responsabilidad de los Estados miembros para generar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de la organización. Los compromisos que nuestros gobiernos han contraído debemos mantener nuestra credibilidad y confianza en los habitantes del hemisferio en el sistema interamericano, repito, como renovación de una lógica política responsable y razonable. Instamos a la Secretaría en todas sus áreas y a los Estados miembros a continuar trabajando para encontrar soluciones y propuestas innovadoras que alivien la presión financiera sin sacrificar los valores de la organización. Aprovechamos este momento para renovar nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas, con inspiración ética que le permita a esta organización cumplir con sus propósitos. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Chile, por favor. Gracias, señora presidenta. Quisiera felicitar, en primer lugar, el trabajo liderado por usted como presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, quien con muchísimo talento condujo las complejas negociaciones que nos permiten hoy adoptar la resolución que establece el programa presupuesto para nuestra organización. El esfuerzo brindado también por la Secretaría General en la preparación de las propuestas presupuestarias es un reflejo del profesionalismo con que trabaja esta organización cuando es requerida. Sin duda, la generosidad de aquellos que han antepuesto sus razonables pretensiones al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en asambleas anteriores, como los denominados acuerdos de Cancún, también merecen un reconocimiento. Entendemos que el adecuado equilibrio presupuestario en un contexto de inmensas necesidades hemisféricas, pero también de estrechez económica e institucional, debe ser útil para poder avanzar en los proyectos
a lo que es en materia de derechos humanos, democracia, seguridad y desarrollo que nos hemos comprometido. Tenemos antiguos mandatos que cumplir, pero también tenemos nuevos desafíos que afrontar y todos ellos merecen nuestra atención. Particularmente nos reconforta saber que este presupuesto se hace cargo del desarrollo institucional de órganos como el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre tantas otras preocupaciones que son prioritarias para Chile y las Américas. Junto con ello, Chile reafirma su restricto compromiso con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y el trabajo permanente de sus órganos. En momentos convulsos y críticos como los que estamos presenciando en algunos lugares de nuestro hemisferio, su labor resulta indispensable. Ratificamos nuestra confianza en que el presupuesto que se aprueba hoy, resultado del consenso alcanzado, constituirá, a través de un manejo racional, eficiente y transparente, el marco adecuado para el cumplimiento de los ambiciosos, pero muy justos objetivos que se ha trazado nuestra organización para el periodo venidero, resguardando así que este presupuesto permita cumplir de una manera racional y equilibrada con los 4 pilares fundamentales y las funciones de los órganos principales de nuestra organización. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Guatemala, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Guatemala desea unirse a los agradecimientos expresados a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, embajadora Elisa Ruiz Díaz de Paraguay, a los vicepresidentes y sus grupos de trabajo por el excelente trabajo realizado en la conducción de las negociaciones. El agradecimiento es extensivo, además, a la Secretaría por su dedicación y arduo trabajo en facilitar a las delegaciones la búsqueda de soluciones. Este esfuerzo se refleja en el resultado positivo de la adopción por consenso del programa presupuestario de la organización para el año 2019. Sin duda, uno de los múltiples retos que continúa enfrentando la OEA es su financiamiento. Las delegaciones nuevamente enfrentaron la situación de intentar conciliar los recursos limitados con que cuenta la organización y los crecientes requerimientos de los Estados miembros. En ese sentido, destacamos el acuerdo alcanzado gracias al espíritu de cooperación que existió entre las distintas delegaciones y a las muestras de flexibilidad demostradas durante este proceso. Este espíritu constructivo y de compromiso permitió superar las dificultades surgidas a lo largo de las negociaciones para poder alcanzar el resultado que recoge las diversas preocupaciones y prioridades manifestadas por las delegaciones. Los Estados miembros, a través de las discusiones sostenidas en este ejercicio, han coincidido en reiterar la importancia de mantener una cultura y práctica de austeridad, prudencia en el gasto, eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y rendición de cuentas. Mi delegación, señora Presidenta, continuará apoyando los esfuerzos de todos los Estados miembros orientados al desarrollo, la prosperidad y paz de nuestro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Canadá. Thank you very much, Madam President. And I would like to begin by congratulating you for your role as CAP Chair. This budget marks the end of your second term at the leadership of this process. And I would like to say that we deeply appreciate your commitment and we will miss your steady hand. Congratulations and thank you very much. We would also like to thank the Resolution Working Group Chair, Mr. Omari Williams of St. Vincent and Grenadines. Your OAS experience, Omari, was extremely helpful in this process as well, as was your calm character in helping us to manage through some of the very difficult processes. We'd like to thank also the secretariats,
The secretaries, their staff, the legal counsel, and the many members of the administration who put in long, hard hours. We're grateful for their support, and we deeply value their helpful advice. Finally, Madam Chair, I'd like to take note, as Guatemala just said, of the spirit of collaboration that seemed to prevail in the context of these negotiations. I think, Madam Chair, this does you credit. You managed a very positive process. Although there were some difficult decisions, the spirit of collaboration that prevailed should be commended, and we hope that this same spirit will continue to guide our deliberations going forward. Canada supports this budget as the best possible compromise at this time. This one balances the need to live up to important political commitments with the need for targeted investments in priority member states' areas. As is the case in many negotiations, there are areas which Canada had to compromise, and others where we believe that gains have been made that will make this organization stronger over time. Among the positive developments, in the area of human resources, revisions to streamlining and making the system more efficient are very important. Almost 70% of the organization's resources are spent on personnel, so it is imperative that we get this right. Inclusions in this year's resolution set us on the right path, and human resource reform will be a priority focus for Canada in the coming year through the work of the Program Working Group. Indirect cost recovery. This resolution sets out a methodology for a more strategic and deliberate use of funds generated through indirect cost recovery, creating the flexibility required for some much-needed investments in building maintenance and other infrastructure costs. Ethics and integrity. Provisions in the budget resolution call for an updated code of ethics and extend training to all staff, which is another important step in modernizing the management of the OAS. There are, however, some areas of ongoing concern. Canada is gravely concerned that this budget stretches the organization to the very limit of its financial capacity. We are an organization that is spread too thin, and Canada firmly believes that the political nature of the OAS budgeting process must end. Common costs and infrastructure cannot continue to be an afterthought, but rather should be the starting point of any responsible budgeting process. We believe that restoring leadership on the budgeting process to the staff and its executive secretary would be an important step in this direction. We are confident that the staff can count on the support of the Office of the Strategic Council in this regard. Furthermore, the reserve fund of the organization must cease to be viewed as a nice-to-have and instead should be prioritized as critical to the financial health of the OAS. Canada firmly believes that by consistently demonstrating sound and sustainable financial management, the OAS will become a reliable and effective partner of choice for the international donor community. Canada takes note of and welcomes the footnote introduced yesterday by Peru with the support of Brazil and Argentina, and we would ask that Canada be added to the delegations in support of this text. The footnote appropriately captures the priority that Canada places on the achievement of summit commitments and our strong belief that the OAS budget processes must align with the political commitments made by our leaders at Lima. Canada salutes the reaffirmation of our collective support for the Inter-American Human Rights Commission and the Court, consistent with the 2017 Cancun Mandate. We recognize that the significant investments this represents required the OAS to make some difficult choices, but it is Canada's strong view that high-level commitments, once made, must be honoured. Canada's objections at the time and subsequently relate to our ongoing concern that our budget allocation processes are not supported by transparent plans or financial projections that align and allocate human and financial resources effectively to deliver on clear goals and measurable objectives. We urge the OAS to strengthen its capacity and commitment to providing financial planning and forecasting tools and reports to support the budget allocation process. We have no doubt that the Commission will continue to manage its resources well and responsibly. We remain convinced, however, that a detailed financial plan outlining how resources flowing from the Cancun commitment will be used remains necessary. Likewise, Canada will continue to request a full evaluation of the scholarship program. As in past years, the 2019 budget exercise was a balancing act. As the OAS celebrates its 70th anniversary, the conclusion of these negotiations provides an opportunity to reflect more broadly on some of the key challenges the OAS faces today and into the future, including in the critical area of governance and management.
Colleagues around the table will always find in Canada a partner willing and able to address these challenges in a spirit of constructive collaboration. Thank you very much. Muchas gracias a usted, embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Jamaica, por favor. Thank you, Madam Chair. Secretary General, Assistant Secretary General, colleagues, good morning. It is my privilege to speak on behalf of the 14 member states of the Caribbean Community, CARICOM. Madam Chair, firstly, congratulations on your election as President of this GA. I also take this opportunity to express our sincere condolences to the people of the United States on the tragic deaths of 11 persons at a synagogue in Pittsburgh last Saturday. Madam Chair, this special General Assembly is being held at a crucial juncture in the history of the Organization of the American States. Crucial within the context of the state of current political hemispheric affairs, and crucial with respect to threats to the long-term sustainability of the organization and the programs, which over the last 70 years have been a positive influence in the lives of many of our peoples throughout the hemisphere. Madam Chair, our approach to this year's budget negotiations was guided by our strong desire for improvements in fiscal prudence and responsibility, good governance and accountability on all fronts of this organization, formatted around the chief pillars of defending human rights, ensuring a multidimensional approach to security, fostering integral development and prosperity, while promoting and consolidating democracy in the hemisphere. CARICOM firmly believes that these principles must continue to be the guiding philosophies of the organization, if it is to keep abreast of changing global realities, especially so against the backdrop of its mantra to realize more rights for more peoples in the 21st century. Madam Chair, CARICOM's record on behalf of human rights speaks for itself. We have an enviable record of adherence to democracy and the rule of law, and for religious tolerance and non-discrimination on the basis of race or color. We continue to call for increased focus on the development pillar, which for us is of tremendous importance, especially in light of setbacks in our development efforts caused by natural disasters, including hurricanes and the debilitating effects of climate change, an increasing threat not only to our sub-region but also to the hemisphere, as evidenced by the devastating events in recent years. Not only have we witnessed an increase in the frequency and intensity of our hurricanes, but we are now experiencing increased tremors, which we cannot ignore, as with every occurrence, there is a likelihood that we will encounter serious challenges to infrastructure and other areas of our already fragile economies in the near future. We must be prepared to respond to every eventuality, and as such, our pursuit of the strengthening of this pillar is for the development of resilience capabilities and increased capacities through an expanded role for the OAS in its delivery of technical support, which would undoubtedly assist in our recovery in critical sectors in the aftermath of disasters. Among the very important areas of our development priorities is also the scholarships and training programs, which have suffered from severe underfunding in recent years. We are of the view that creative ways should be found to replenish the Scholarship Capital Fund to ensure its viability and for it to realize the reason for its creation. Financial grant to assist recipients to fulfill their academic aspirations. Madam Chair, another important part of our development strategy includes the effective use of national offices. It is our view that national offices represent more than just the face of the OAS in member states. They are pivotal in the delivery of OAS support, efficient and effective coordination, and engaging national authorities in fulfilling development needs. These offices require adequate staffing and budgetary support to continue to provide value for the organization and local communities where they exist. There's also an urgent need for continued upgrading of systems to ensure optimum
coordination of expertise, equipment, and other resources between headquarters, departments, and national offices as part of the wider objective of providing effective and efficient services to member states. Madam Chair, we continue to encourage the work of the organization in helping to build capacity in the very important areas of trade competitiveness, small business development, tourism culture, and most importantly, energy. In this regard, we look forward to the ministerial meeting of the Energy and Climate Partnership of the Americas, ECPA, scheduled to be convened in Jamaica this time next year. Madam Chair, as part of CARICOM's focus on the budgetary process, a core part of CARICOM's focus in the budgetary process is that of multidimensional security. We continue to maintain that the cross-cutting nature of security requires multidimensional approaches to the solutions if we are to achieve sustainable growth and development in the vast majority of our member states. CARICOM welcomes all initiatives aimed at addressing old and new security threats which confront the hemisphere. Among the most important of our immediate concerns is that of institutional strengthening. As the current chair of the working group, Guyana has provided able leadership in formulating incremental, workable recommendations to enhance coherence, coordination, and communication. In particular, we welcome and support efforts to strengthen the role of the Permanent Council and of the relationship between the Permanent Council and the General Secretariat. Madam Chair, as we look towards the celebration of the 70th anniversary of the OAS, it is also opportune to take stock of the organization's accomplishments and its deficiencies, particularly where the delivery of services could have been enhanced to achieve maximum benefits. Among the variables which must be examined is the investment in human capital. This cannot be overstated. CARICOM believes that a vibrant OAS is one which attracts the best and brightest from every corner of the hemisphere, while reflecting our cultural diversity. We look forward to the implementation of measures to correct the anomaly of underrepresentation of member states in the staff complement of the Secretariat. Finally, Madam Chair, I take this opportunity to express our sincere appreciation to the work of CAP under your leadership, the staff of the Secretariat for their significant contribution to the budget process, and we also thank the interpreters and room attendants for their diligent services. Thank you. Gracias a usted, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Panamá, por favor. Gracias, señora presidenta. Nos reunimos en esta Asamblea General Extraordinaria para adoptar el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la OEA para 2019. La delegación de Panamá desea destacar la excelente labor desarrollada por usted al presidir la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y esta Asamblea General Extraordinaria con su liderazgo orientado a cumplir tareas, positivo empuje y dotes de comunicación. Particularmente queremos subrayar su esfuerzo para que los Estados miembros acordáramos las resoluciones relativas a la metodología para la escala de cuotas que hoy día hemos aprobado. Sobre el particular, la delegación de Panamá desea reiterar la importancia de lograr la sostenibilidad financiera de la organización a mediano y largo plazo, lo que para nosotros implica conseguir una distribución más equilibrada de las cuotas y la determinación de aumentar dichas contribuciones. Igualmente insistimos en continuar con el análisis integral de otros aspectos de carácter financiero y que impactan el presupuesto, como son los incentivos para el pronto pago de los contribuyentes y las medidas para los Estados miembros que incumplan con sus compromisos financieros. En el contexto de la Asamblea General Extraordinaria del año pasado, varias delegaciones coincidieron en la importancia y necesidad de que el proceso de negociación del presupuesto progresara de un esquema tradicional a un proceso de planeamiento estratégico alineado con las líneas de objetivos estratégicos del Plan Estratégico Integral de la OEA adoptado en el 2016. Señora Presidenta, a 2 años de este hito,
Vemos con agrado los adelantos desarrollados por la Secretaría General y de los Estados miembros en complementarlo y reiteramos la relevancia de adoptar prontamente su respectivo suplemento. La Delegación de Panamá considera que la implementación y respectivo proceso de seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Integral ya completo fortalecerá la transición de las futuras negociaciones económicas arriba señaladas. Además, y en conjunto con el proceso continuo de fortalecimiento institucional que hemos acordado en el respectivo grupo de trabajo, apoyará el compromiso que tenemos los Estados miembros de velar que las decisiones de política que tomamos en el marco de las Asambleas Generales y Consejos Permanentes se mantengan, así como asegurar que los mandatos emanados de ella se cumplan mientras estén vigentes y sean pertinentes. En ese sentido, al igual que Canadá, nos unimos al pie de página donde países como Perú, República de Argentina, Brasil, consideramos prioritario el cumplimiento de los mandatos contenidos en el Compromiso de Lima adoptado durante la Cumbre de las Américas, por la cual es fundamental dotar a la Secretaría de Cumbres y a la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción del personal requerido para ambas dependencias. Señora Presidenta, la promoción y protección de los derechos humanos es una prioridad para nuestro país. En ese sentido, la Delegación de Panamá consideró importante seguir apoyando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantener los mandatos acordados en Cancún en las negociaciones que hoy refrendamos, y felicitamos una vez más a la Comisión por la ejecutoria demostrada y rendición de cuentas. Una vez más, y a pesar de los retos que conllevó este proceso de negociación, tuvo un positivo resultado y reconocemos el esfuerzo puesto en ello por parte de todas las delegaciones que aportaron con su flexibilidad y disposición de colaboración. También nuestro agradecimiento a los colaboradores de la Secretaría General y en especial a la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados por sus aportes y acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Bolivia, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro saludo a las señoras y señores representantes de los Estados miembros, a los observadores permanentes, al secretario general adjunto y a todos quienes nos acompañan en esta asamblea extraordinaria. Presidenta, primero permítame felicitarla por su elección y por su liderazgo en la conducción de los trabajos desarrollados en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y felicitar, por supuesto, también a todas las delegaciones por el arduo trabajo realizado en la búsqueda de consensos respecto al programa presupuesto. Permítame, Presidenta, hacer una mención a mi colega Tatiana, que a pesar de su avanzado estado de gravidez ha estado participando en todas y cada una de las sesiones desde el principio hasta el final de las mismas, lo que la dignifica como mujer y como profesional de mi país. Así que me siento muy satisfecho por ello. Presidenta, hoy, una vez más, la organización se reúne, como todos los años, para aprobar su presupuesto. Sin embargo, a pesar de los acuerdos existentes, no podemos desconocer que nuestra organización aún está pasando por una etapa de crisis, no solamente financiera o presupuestaria, sino también institucional y de confianza. En nuestro entender, esa falta de confianza es la que nos ha llevado a un celo extremo cuando nos enfrascamos en la revisión de las cifras presupuestarias, en la asignación de los montos para cada capítulo, en la revisión de la ejecución del presupuesto y en la asignación de recursos humanos. En fin, en todos estos temas en los cuales nos ha sido difícil el camino para poder alcanzar un acuerdo. La organización tiene como base fundamental de trabajo 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral, los 4 con la misma importancia y jerarquía. Por lo tanto, corresponde que sean atendidos con una asignación de recursos equilibrada. Otro aspecto que nos preocupa y que lo hemos reiterado en los periodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General es respecto a la transparencia con la que se manejan los recursos que recibe la organización.
Lo que hoy aprobamos está vinculado a los aportes por cuotas de los Estados miembros, pero todos sabemos que la OEA también recibe importantes recursos por contribuciones voluntarias que amerita sean administradas, como todos los recursos de la OEA, de manera transparente, eficiente y austera. Es importante para nosotros que todos los rubros de este presupuesto estén vinculados a las prioridades de la OEA, definidas exclusivamente por los Estados que la conformamos. La delegación de Bolivia considera que nuestra organización tendrá sostenibilidad financiera si trabajamos en pro del fortalecimiento institucional para beneficio de todos los Estados miembros. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Argentina. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecerle a usted, la embajadora del Paraguay, por haber logrado, bajo su liderazgo, bajo la presidencia de la CAP, llegar a un acuerdo de programa presupuesto para el 2019 en forma consensuada, de manera tan participativa y colaborativa, y que se ajusta al techo presupuestario, así como a decisiones previas de los Estados miembros reflejado en los mandatos. Una gestión que fue receptiva respecto de los requerimientos de que esta delegación presentó en relación al presupuesto mencionado. La Argentina también se congratula con la aprobación de la modificación de la metodología del cálculo de las cuotas. El presente proyecto de resolución contempla importantes conceptos que reflejan los intereses principales de los Estados miembros. En este sentido, cabe resaltar que se ha logrado la permanencia de los compromisos asumidos en la Asamblea General de Cancún con relación al sostenimiento financiero del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual mi delegación apoya fervientemente. La resolución en varios de sus artículos solicita a la Secretaría General diversos informes que hacen a la rendición de cuentas y, en definitiva, a la transparencia y a la austeridad de la gestión de esta organización. Queremos resaltar la importancia que se dé cumplimiento a estos requerimientos y que año tras año se vaya aumentando la calidad de presentación de dichos reportes a fin de brindar toda la información relativa al funcionamiento y gastos de los distintos órganos de la organización. Durante todo el proceso de negociación del presente presupuesto, esta delegación, así como otras, han expresado en reiteradas oportunidades la necesidad de dar lugar a los mandatos en torno al mantenimiento de estructuras necesarias para la Secretaría de Cumbres y del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC, tema central de la Cumbre de Lima, sobre el cual creemos debemos profundizar nuestras acciones y compromisos. Por último, felicitamos a las delegaciones por el compromiso durante todo el proceso de negociación para lograr un consenso en el presente ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora. Tiene el uso de la palabra la delegación de Honduras, por favor. Gracias, estimada presidenta. De previo deseo solicitar al señor representante permanente de Brasil transmitir nuestro reconocimiento y felicitación por las elecciones celebradas en su país. De igual manera, felicitar a las hermanas San Vicente y la Granadina por la reciente celebración de su fiesta nacional y anticipar nuestro saludo a Antigua y Barbuda. En esta ocasión, solamente deseo hacer alguna apreciación sobre la importancia de esta Asamblea General Extraordinaria, que no debe quedar reducida a la simplicidad de un evento que transcurre de manera rápida, consensuada, fácil y eficaz. Para quienes hemos tenido la responsabilidad y el privilegio de presidir la CAP, constituye una escuela de aprendizaje y un reto de conducción donde convergen las cuatro vertientes, los pilares que alimentan nuestra organización y su estructura financiera, administrativa y de personal. Aprendemos que somos una unidad que requiere de diálogo y consenso. Aprendemos que en la diversidad debemos considerar los escasos recursos en la medida de los intereses soberanos y las realidades cotidianas de nuestra noble organización. Nos informamos que más allá de los temas que parecen más relevantes para la opinión pública o coyunturas regionales, existe un esfuerzo continuado que se traduce en beneficio directo para muchos de nuestros estados y que existe realmente un espíritu multilateral de cooperación para impulsar el desarrollo.
Aprendemos del Fondo Regular y los de cooperación, y los fondos de cooperación que hacen posible nuestro funcionamiento y desarrollo. Aprendemos a apreciar el esfuerzo técnico de quienes manejan los números y que no podemos estirar como quisiéramos. Aprendemos del compromiso de los funcionarios y empleados de OEA de las diferentes secretarías y departamentos y su esfuerzo por dignificar la institución, especialmente en temporada de presupuesto, el grupo técnico que ha dirigido en los últimos años el amigo Luis Porto. Aprendemos por medio de nuestros compañeros de las misiones su empeño y dedicación al trabajo y a la causa de la OEA en el marco de la dinámica multilateral. Estimamos que se hacen necesarios mayores recursos y no debemos cesar en el empeño de su búsqueda hasta lograrlo. Lo anterior solo es una pequeña semblanza del trabajo y la responsabilidad para reconocer y felicitar el arduo, comprometido y eficaz trabajo de nuestra amiga embajadora Elsa Ruiz, de la vicepresidenta, mi compañera de misión Zaira Ponce, y Omari Williams de San Vicente y las Granadinas, y en fin, a todos mi reconocimiento y felicitación. Todo sea en beneficio de la OEA. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de El Salvador, por favor. Gracias, señora presidenta. Señor secretario general adjunto, embajadoras, embajadores, delegadas, delegados, jefes de delegación, estimados delegaciones de países observadores. La delegación de El Salvador se congratula, señora presidenta, por haber sido designada usted para presidir esta Asamblea General. Sabemos que su experiencia y su temple nos va a llevar a buen término. Hemos participado en el intenso proceso de negociación que nuevamente ha sido difícil, a pesar de tener una situación financiera relativamente más manejable que en años anteriores, pero que estas discusiones siempre generan diferencias respecto a la orientación de los recursos disponibles, quedando evidente la necesidad de una estrategia financiera integral y sostenible que nos permita reducir las disparidades y diferencias en la asignación y ejecución presupuestaria de los diferentes pilares de la organización y así coadyuvar con las necesidades y las prioridades de todos y cada uno de nuestros Estados miembros. La delegación de El Salvador considera, además, que debemos ser congruentes con las decisiones presupuestarias que tomamos en asambleas generales o extraordinarias previas, lo que nos permitirá tener un poco más de certeza sobre la orientación de los recursos en ejercicios próximos y, por ende, en el trabajo que realizan las áreas involucradas. Nos congratulamos, señora presidenta, porque a pesar de las diferencias se ha logrado un consenso entre todas las delegaciones, lo cual beneficia sin duda alguna a nuestra organización. Es fundamental que los Estados miembros continuemos nuestro ejercicio de priorización de los mandatos y finalización del plan estratégico cuatrienal de la organización, lo que contribuirá a su vez a la priorización de actividades de la Secretaría General para un mejor uso de los limitados recursos disponibles. En esa línea debemos poner todos una cuota de conciencia y solidaridad para buscar un balance en la asignación de los recursos y evitar aumentos que beneficien a algunas en detrimento de otras áreas programáticas o pilares de la organización. Congruentes, por lo tanto, con las políticas nacionales de desarrollo que implementa mi gobierno,
para generar un impacto en la calidad de vida de los y las salvadoreñas, damos especial importancia al fortalecimiento de programas y proyectos que promuevan un beneficio inclusivo y equitativo para todos nuestros países y sus poblaciones. El trabajo de los órganos y organismos de la OEA en materia de niñez y adolescencia, mujeres, poblaciones en situación de vulnerabilidad, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las iniciativas de seguridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia, serán siempre prioridades para nuestro país. Paralelamente, debemos reconocer que en la medida que nuestra población logre el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se promueve su desarrollo y bienestar integral y se sitúa así la base sobre la cual se construyen sociedades más democráticas e inclusivas. El Salvador ha mantenido en muchas ocasiones, en el marco de estos periodos extraordinarios, que la aprobación de programas, presupuesto, no es el punto de llegada, sino el punto de partida. En ese sentido, pues, señora presidenta, instamos entonces a seguir dialogando de manera franca y encontrando esas coincidencias y consensos que generen resultados concretos y que fortalezcan a nuestra organización y a cada uno de nuestros países que la conformamos. Para concluir, deseo agradecer en nombre de mi delegación a todas las autoridades de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y sus grupos de trabajo, y hacemos énfasis en usted, señora embajadora, por el papel de presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios que permitió alcanzar este consenso. No quiero dejar de agradecer a los señores intérpretes y a los asistentes de sala en esta Asamblea General. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Colombia, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Permítame destacar y agradecerle a usted, así como a todos los colegas, a los equipos de la Secretaría General y de las misiones, el esfuerzo, el trabajo y la dedicación para alcanzar un entendimiento que es absolutamente indispensable para las labores de nuestra organización. El día de hoy nos encontramos cumpliendo una cita que tenemos todos los años con el fin de acordar la distribución de los recursos que permitirá cumplir con los mandatos que nosotros mismos hemos dado a la Secretaría General. Una de las principales características de este presupuesto que hemos acordado el día de hoy es que respeta una de las decisiones más trascendentales a las que hemos llegado en los últimos años. Esto es la continuación en el fortalecimiento de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Confiamos en que de esta manera la Comisión y la Corte podrán cumplir una buena parte de la enorme responsabilidad que se les ha asignado. Si bien Colombia ha expresado su apoyo a las labores que estos organismos realizan, es importante no perder de vista la delicada situación financiera y presupuestal por la cual atraviesa la organización. Es por ello que se requiere disciplina fiscal
y el de equilibrio entre ingresos y gastos en la asignación de los recursos a lo largo de la organización, para así garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Quisiéramos nuevamente agradecer a todos los estados y a usted, señora Presidente, por todos los esfuerzos y la flexibilidad demostrada a lo largo de la negociación que llevó al presupuesto que hoy acordamos. Entendemos que este no es un presupuesto en el que todos nos sintamos completamente satisfechos, pero también entendemos que en toda negociación se requiere la flexibilidad para llegar a un acuerdo que sea aceptable para todos. Quisiera destacar que para Colombia no solo es de prioridad la lucha en la defensa de los derechos humanos, para nosotros también es de gran importancia las labores que tanto la Secretaría de Fortalecimiento a la Democracia como la Secretaría de Seguridad Multidimensional realizan. Es por ello que desde mi país continuaremos apoyando sus labores. En este sentido, confiamos en que la Secretaría cumplirá con las tareas asignadas en la resolución con el fin de encontrar los recursos necesarios para garantizar la continuación de las importantes labores que estas secretarías realizan. Finalmente, permítame nuevamente agradecerle tanto a la Presidencia como a todas las delegaciones por todo el esfuerzo y labores realizadas para la aprobación del presupuesto de la organización. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Estados Unidos. Thank you, Madam President, and I join my colleagues in congratulating you for a job well done, and good afternoon to all. We are pleased that through the hard work of the Secretariat and the Chair and delegates of the CAP that we were able to agree on a budget. This was not easy. We faced some difficult choices and necessary compromises, but we are satisfied that we were able to reach consensus. In particular, the United States is pleased that the OAS will hold firm to its commitments. At the 2017 General Assembly in Cancun, our ministers made a decision to increase funding for human rights and democracy, and this budget reflects that commitment. The United States agrees that the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights are core OAS priorities. We also note that the original 2019 proposed budget of $82.3 million has increased to $82.7 million to accommodate a range of institutional needs and member states' interests. We note that this increase will come with a cost and further constrain our flexibility as we address budget requirements in future years. Concretely, the United States continues to be concerned about the underfunding of basic infrastructure and common costs, which are fundamental needs of the organization. As long as we continue to prioritize the immediate concerns of member states over the structural needs of the institution, we will jeopardize the long-term viability of the OAS. To improve the administration of the OAS budget process, we believe that the Secretary of Administration and Finance should play the central role in its formulation and control. We wish to echo the statement of the Canadian ambassador in this matter. Returning this responsibility to the SAF is the best way to build a needs-based budget. Still, we believe this budget takes important steps in the right direction. These steps include streamlining hiring under specific funds projects, strengthening the organization's ethics and integrity code of conduct, and implementing an indirect cost rate distribution to adequately cover deferred maintenance and administrative overhead. Through this budget, member states are reaffirming our foreign ministers' commitment to democracy and human rights, one of the core OAS missions. At the same time, we are ensuring accountability for programs and implementing changes to guarantee the effectiveness and transparency of the OAS.
Thank you, Madam President. Muchas gracias, señor delegado. Señoras y señores, no habiendo más solicitudes de palabra y habiendo concluido la consideración de los puntos en el temario, se levanta la sesión. Procederemos inmediatamente a la sesión de clausura del 53º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Unos minutitos más, vamos a proceder a la formalidad de la sesión de clausura. Señoras y señores jefes de delegación, con satisfacción deseo anunciar la conclusión de los trabajos del 53º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Fue para mí un inmenso honor presidir esta asamblea, al igual que conducir las negociaciones dentro de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. La dedicación y el trabajo realizado en este periodo que me tocó estar al frente de la comisión es una muestra del compromiso de mi país, del gobierno y de su gente con esta organización. Es una muestra del agradecimiento que sentimos hacia el respaldo que siempre recibimos en el continuo proceso de construcción de nuestra democracia. Finalizado el estudio del presupuesto 2018, nos dedicamos a los trabajos de las modificaciones a la metodología para el cálculo de la escala de cuotas para el financiamiento del Fondo Regular de la organización para el periodo 2019-2023. el cual hoy también aprobamos a nivel de Asamblea General. Este proceso me dio el privilegio de ver profundamente a la organización desde una perspectiva puramente política financiera. Y acá me van a permitir una suerte de memoria romántica. Corría el año 2007 y me desempeñaba como delegada alterna. Cubría la CAP. Mi jefe, el embajador Manuel Cáceres, era su presidente. Bajo su presidencia se concluyeron, después de casi 10 años de negociación, la metodología para la escala de cuotas, la cual fue modificada en esta asamblea de la mano de la delegación de Paraguay. Esas son las coincidencias que nos pone la vida. ¿Un déjà vu, tal vez? Les hablaba de la perspectiva política financiera. El incremento anual de mandatos es el reflejo de la confianza política que los estados depositamos en esta organización. Ahora bien, esa confianza debería traducirse en los aportes que también hacemos a ella. Si bien somos parte de un hemisferio con profundas desigualdades, ese mismo hemisferio nos regala profundas y enriquecedoras coincidencias culturales. Los integrantes de este cuerpo colegiado somos ciudadanos privilegiados de poder ser testigos de los cambios políticos que los pueblos de las Américas traducen en sus votos. Seamos intérpretes del clamor de ese pueblo. En este sentido, me permito recordar a todos que el presupuesto para el año 2020 representará un desafío aún mayor por los compromisos que todos hemos asumido por consenso y en forma voluntaria. Por dicho motivo, es que deseamos volver a plantearnos qué es lo que pretendemos de la OEA, qué aspectos debemos priorizar en su accionar, cómo podemos evitar la duplicidad de tareas realizadas en varias áreas dentro de la organización, cómo podemos optimizar sus recursos, cómo evitar la fuga de personal profesional formado en nuestra organización y que luego emigra a otras organizaciones por no recibir la estabilidad o las prestaciones laborales necesarias para desarrollarse. ¿En qué áreas nuestra organización marca una diferencia en nuestros pueblos? Y finalmente, ¿cómo debemos enfrentar los desafíos actuales en nuestro hemisferio? Entre los que solo a forma de ejemplo me permito mencionar
la migración por motivos económicos, políticos y o por causa de la violencia y la delincuencia imperante en varias zonas del hemisferio, o por la consecuencia de desastres naturales, y en dicho sentido, cómo debemos enfrentar la delincuencia organizada transnacional y el flagelo de la corrupción. En fin, lo que deseo transmitir, estimados colegas, es que nuestra organización debe reinventarse en muchos aspectos para hacer frente a la evolución de las necesidades de nuestros pueblos, y para ello es necesaria dotarla de los recursos imprescindibles, porque de lo contrario no estaríamos actuando coherentemente con lo que le pedimos año a año al crear nuevos mandatos. Las Américas necesitan de una OEA sólida y robusta. No le privemos a nuestra organización de lo necesario para que así sea. Las resoluciones aprobadas son el resultado de un esfuerzo conjunto e intenso entre los Estados miembros y la Secretaría. En nombre de la Asamblea General, ofrezco el sincero agradecimiento a todos los que nos acompañaron en estas largas y agotadoras jornadas. Muy especialmente hago extenso el agradecimiento a los colegas embajadores, delegados alternos y funcionarios del staff, soporte de sala de la Secretaría, a los intérpretes y traductores. En especial al ministro José Pereira y al primer secretario Jorge Ruiz Díaz y a todos los funcionarios de la Misión del Paraguay. Sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes, este resultado no hubiese sido posible. Muchas gracias, señor secretario general. Ahora le ofrezco el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Un momento exacto. Estimados jefes de delegación, señoras y señores, el artículo 112 de la Carta establece que corresponde a la Secretaría General preparar el proyecto de programa presupuesto de la organización sobre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y entidades, cuyos gastos deben ser incluidos en el programa presupuesto. En virtud de ese mandato, la Secretaría General sometió a la consideración del Consejo Permanente el proyecto de programa presupuesto de la organización. Apegado estrictamente a los postulados establecidos en el capítulo 5 de las normas generales que rigen la formulación del programa presupuesto, en seguimiento del programa presupuesto 2018, responde a las directrices políticas de los Estados miembros, plasmadas tanto en las resoluciones de los 47 y 48 periodo ordinario de sesiones, como en la resolución CP/RES 1105-2168/18, financiamiento del programa presupuesto de la Organización 2019. Me complace señalar que la Secretaría General se congratula que por segundo año consecutivo el programa presupuesto aprobado el día de hoy responde en buena medida a las prioridades consensuadas por los Estados miembros. Quisiera señalar igualmente que el programa presupuesto que hoy nos convoca, además de financiar los compromisos de la Asamblea General realizada en Cancún, fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la CIM y del Instituto del Niño y los programas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral, ha posibilitado financiar la mayoría de las prioridades planteadas por los Estados miembros durante los debates que condujeron a su aprobación. En virtud de lo anterior, las pautas primordiales que la Secretaría General de la OEA seguirá en la ejecución del programa presupuesto para la gestión 2019 serán prudencia, austeridad y disciplina presupuestal que la situación demanda, por lo que será necesario enfrentar sacrificios que, como sabemos, suelen ser frecuentemente dolorosos. Pero tal como lo indicamos en el documento de presentación de la propuesta del programa presupuesto, es nuestro convencimiento que la austeridad nos hace crecer si, como planeamos hacerlo, se utiliza como un mecanismo de autodisciplina para generar eficiencias estimulantes en las capacidades de la organización y prevenir la creación de nuevas situaciones de crisis que harían indispensable enfrentar mayores sacrificios. Esta disciplina presupuestal, a diferencia de la precaria situación financiera en la que se encontraba la organización en 2015, ha hecho posible imaginar el camino para nivelar las finanzas de la organización y ver con mayor tranquilidad y optimismo el futuro.
No obstante, en la resolución aprobada se consignan varios requerimientos de los Estados miembros que no alcanzaron a ser incluidos en el presupuesto. La Secretaría General se ha comprometido a buscar atender estos requerimientos a través de transferencias internas de recursos durante la ejecución del presupuesto e informar periódicamente a las delegaciones sobre su cumplimiento. Para efectos de lo anterior, les ruego tomar nota de que del 2016 a la fecha se produjeron 382 mandatos, es decir, un promedio de 132 mandatos por Asamblea General, lo que sin la correspondiente asignación de recursos dificulta no solamente priorizar acciones, sino financiarlas adecuadamente. En consecuencia, debo hacer notar que los requerimientos de financiamiento para programas particularmente prioritarios para algunas delegaciones, sin buscar la racionalización de programas, se puede traducir en que la organización mantenga un sinnúmero de proyectos de reducido impacto y que en conjunto distraen recursos que quizás debieran ser destinados a reforzar otros programas de mayor alcance e impacto para la población de nuestra América. En este sentido, y en el marco de las negociaciones para la aprobación del programa presupuesto, la Secretaría General hizo un ejercicio de priorización de mandatos guiado por los mismos criterios y metodología que emplearon los países en 2015. Este ejercicio contempló además programas, actividades y ejercicios y permite caracterizar los servicios de la organización en cuadrantes de crecimiento, reconversión, stand-by, diversificación, proveyendo orientación a la asignación de recursos. El uso de esta herramienta permitiría planear de una mejor manera el presupuesto 2020 para, como ya he expresado, nivelar las finanzas de la organización, reorientar los recursos para atender mejor y más eficientemente las prioridades del hemisferio y ver con mayor tranquilidad y optimismo el futuro. Con ese propósito, el resultado del ejercicio fue sometido a la consideración de la CAP y puesto a disposición de los Estados miembros como potencial insumo para futuras discusiones. Quiero finalmente expresar mi más profundo reconocimiento a la representante permanente del Paraguay, embajadora Elisa Ruiz Díaz, por su brillante y paciente conducción de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, que por ser un periodo de ajuste en el ciclo de la presidencia de la Comisión se prolongó por año y medio. También deseo reconocer y felicitar a todas las delegaciones por su empeño y flexibilidad para llegar a los consensos que hicieron posible la aprobación de este programa presupuesto. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, secretario general. Declaro clausurado el 53º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Nosotros te damos esto. Gracias.